Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la casa del doctor Camilo Hoyos, cual es un historiador de aquí de Valledupar. Mi nombre es Johnny Luques, estudio en la UNAD, CESAR, Valledupar. Este es referente a la materia de antropología. Acá con el historiador vamos a hacerle una serie de preguntas, ya con el consentimiento de realizar esta entrevista. Doctor Hoyos, referente a la historia del territorio, vamos a hablar sobre un poco de la historia. ¿Dónde, cuándo usted, su familia y en sí la comunidad a la que pertenece viven en este territorio? Claro, yo personalmente pues trabajo con los elementos históricos, soy más analista cultural que historiador. Esa es una claridad para el trabajo de ustedes. Bueno, yo tengo en Valledupar, vivo hace 38 años. La familia de mi esposa, que son de aquí de la región, tienen más o menos unos 45 años de vivir en Valledupar, pero son del municipio de Becerril, cercano a esta región. O sea, son nativos de esta región. Y la comunidad entera, pues imagínense, esto es una ciudad de más de 450 años y casi más de 460 años tiene. Es una ciudad que se ha ido conformando a través de los tiempos como una ciudad muy interesante culturalmente. Eso es lo que más o menos es la ciudad. Ya, esta es otra pregunta. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros habitantes? Bueno, aquí habían asentamientos indígenas chivilas. Ese era el asentamiento de ellos. Y en estos lugares había un cacique y por eso le pusieron a la ciudad el nombre los españoles de la ciudad de los Santos Reyes del Valle del Cacique Upar. Esto era región en donde existían todos estos grupos indígenas y los grupos indígenas que hoy en día están en la Sierra Nevada y que todavía se conservan. Pero era una región prioritariamente chivita. Pero es una ciudad, como todas las ciudades en Colombia. Colombia es un país de mucha migración interna, en donde han venido muchas gentes del resto del país. Yo, por ejemplo, no soy nativo de aquí. Y han venido muchas personas y se han conformado comunidades que han llegado por muchas circunstancias, atraídos por la región, en búsqueda de mejores circunstancias. Han llegado tolimenses, han llegado santanderianos por la gran cercanía, lo que aquí llaman cachacos. Han llegado gente de todo el país, inclusive personas de la costa y de las sabanas han llegado acá. Bueno, en términos de infraestructura, ¿cómo fue la construcción de las casas acá en este territorio? Los parques, los lugares importantes de la ciudad se construye en la época colonial, es decir, con un parámetro eminentemente español. Y eso lo vemos en el centro histórico, cerca de la alcaldía, en donde vemos esas casas con unos pabellones muy grandes, hermosísimas, muy amplias, solariegas, y tienen en el trasfondo unos corredores, unos callejones. Entonces, si tú te acuerdas, Johnny, de haberlos visto, callejones internos que hay cerca allá, en donde ese era donde llegaban con las bestias. Con las bestias. Entonces, esa es una conformación de una arquitectura y de un urbanismo muy español. Calles totalmente perpendiculares. El centro de la ciudad es un centro que me indica. Ya después comienza a llegar otras influencias, otros elementos, y comienza a construirse la ciudad y a subirse un poco. Pero fíjate que es de las ciudades de la costa en que menos edificios de pisos altos tiene, porque todavía se sigue creyendo en el patio. Listo. Eso en la parte cultural. En la parte ya del pueblo, cuando ya se descolonizó la ciudad, vinieron las pequeñas construcciones, los primeros barrios, cómo se construyeron en su infraestructura. Bueno, los primeros barrios se construyen alrededor de la plaza y van creciendo, y cada vez que va llegando gente van creciendo otros barrios, como por ejemplo los barrios del Carmen, que se construye primordialmente por la migración norte santanderiana de ciudades exactamente como Concepción, como el Carmen,
y por eso el barrio se llama El Carmen y tiene afiliación hacia la Virgen del Carmen, y también se van construyendo otros barrios como el 1 de Mayo, que le llamaban Los Palitos, y entonces se van construyendo, y ya después es por todo el flujo de personas. Una ciudad, cuando yo la conocí, tenía más o menos unos 150.000 habitantes, y hoy estamos llegando a 500.000. Entonces, y ya después viene toda la modernidad. Bueno, ya hablando ya posterior a lo que ya se recolonizó, llegamos, vamos a hablar sobre algo sociocultural. Las primeras bibliotecas que hubo en la ciudad, el interés cultural del territorio, si hubo conciertos que se hacían, cuestión de teatro, cine, bueno, referente a eso. Esa sí es una pregunta muy propia para mí, porque soy actor fundamental de ese accionar. La primera biblioteca pública que hubo fue la biblioteca de la Casa de la Cultura, allí en donde está la Casa de la Cultura hoy en día, en la 16A con carrera sexta. Eso fue hecha, la Casa de la Cultura, por iniciativa de la señora Cecilia Caballero de López, primera dama departamental, esposa de Alfonso López Miquelsen, que fue el que hizo el primer gobernador del departamento. Entonces ahí se construyó y ella inició, y su primer director fue el señor Álvaro Castro Socarrás. Ahí se construyó la Casa de la Cultura con una biblioteca que no ha crecido mucho, a pesar de que más o menos en el año 97 se le hizo una buena inversión de libros, y después se fueron creciendo otras bibliotecas como la del Centro de Desarrollo Vecinal CDB en el barrio Los Fundadores, abajo. Y por eso es lado, porque no sé exactamente en los fundadores, creo que es Sabanas del Valle, como se llama. Entonces, las bibliotecas y la vida cultural, pues, como se ha llenado de vallenato, ha perdido mucho interés ciertas cosas, pero cuando yo llegué a Valledupar hace 38 años, había cineclubes culturales, había dirección de teatro. Yo dirigí el teatro de la Casa de la Cultura, había teatro, escuela de teatro, había y venían grupos de teatro. Ya los conciertos vallenatos, ya eso fue posterior, y realmente es una buena riqueza y una buena expresión, porque eso es lo que atrae que la gente venga a Valledupar. Bueno, y dentro de su comunidad existen creencias populares. Eso está lleno de creencias populares. Por ejemplo, la leyenda vallenata, la leyenda de la sirena, Francisco el Hombre, que son quizás las más fuertes, las más potentes, que hacen algo muy sui generis de Valledupar. Bueno, si ven la tradición oral, en su comunidad existen relatos, ¿no? Cuentos, refranes. Sí, hace exactamente unos 4 o 5 meses, sí, para Semana Santa, iniciamos un trabajo de recopilación con la tradición oral de las festividades de Valencia de Jesús, de la Semana Santa en Valencia de Jesús. Es decir, comenzar a recopilar, ¿sí? Aquí la gente es muy narrativa en Valledupar. Aquí la gente todavía recuerda todo lo que pasó, y la tradición oral es eminentemente muy fuerte en estos sitios. Es decir, que me cuentan de eso, dijo mi papá, eso dijo mi mamá. Yo he recorrido pueblos como Vadillo, y Vadillo es una riqueza del cuento. Me lo he dicho, la custodia de Vadillo me la armaron diferentes. Pero ya eso es cuestión de religiosidad, ¿no? Sí, pero también con tradición oral, porque es con el cuento de la tradición oral. O sea, ¿qué es la tradición oral? La tradición oral es lo que me contaron los anteriores, y la parte religiosa se mete en eso. Pero es muy importante el que se hayan muchos relatos de muchas cosas aquí. Bueno, en cuestión de religiosidad, ¿cómo influye en la gente? En cuestión de religiosidad. Este es un pueblo muy religioso, pero muy religioso a su amaño, a su antojo. O sea, aquí la gente tiene mucha fe, el Santo ese Homo es algo sinceramente espectacular. Algo que esa sería como la mejor religiosidad de aquí, de acá. Y la Semana Santa, ¿no? En la parte religiosa.
En cuanto al origen de historias de las fiestas o ritualidades, ¿cuál podemos hacer entre nuestros Bueno, ancestros? hay unas que vienen desde la colonia y que salen un poquitico de la relación con los indígenas, que es ya va a llover, la leyenda vallenata, y las otras son eminentemente de origen cultural, de historias que se van contando. Nacen de parrandas, nacen de la idea de tener una historia propia. Y fíjese que la mayoría están pegadas al vallenato. En cuanto a lo socioeconómico, ¿cuál cree que nosotros estamos en qué estrato socioeconómico puede estar la ciudad? Pues yo no le pondría un estrato medio, porque pues aunque como en todas las ciudades hay gente rica, pero la gente de aquí rica no es tan rica como la de otras partes. Entonces, un estrato 6 de aquí es un 5, 4, 5 en Bogotá y Medellín, ¿cierto? Aunque hay gente que tiene mucho capital, pero realmente es una ciudad, escarrámonos para acá. No, tranquilo, todavía no. Es una ciudad, es una ciudad pobre. Esta es una ciudad en donde hay pocas oportunidades de trabajo. Entonces, es una ciudad que tiene una población pobre, muy inquieta, y que en este momento está causando una problemática que era la inseguridad. Y en cuanto a educación, ¿cómo cree que está el nivel educativo acá en nuestro territorio? Bastante bajo. Las pruebas que se hacen en el estado del IFE, saber y todas esas, nos colocan siempre muy abajo, aunque hay colegios y algunas expresiones en donde se han ido colocando en los primeros lugares. Entonces, pero es bastante bajo, nuestro nivel académico o universitario es bastante pobre. Esperamos que ahorita, con la mejor noticia que se tiene para Valledupar y su educación, que es la avenida de la Universidad Nacional de Colombia, tener su sede en salud, nos haga subir. ¿Qué tipo de conflicto a nivel político, social, religioso? No, pues a nivel político, pues una región azotada por la violencia, por paramilitarismo, por la guerrilla. Hubo momentos aquí donde no podíamos salir ni siquiera a Valencia de Jesús, porque en el Callao teníamos que devolver porque había toma guerrillera, en fin, y hubo muchas masacres. Yo estudié un poco ese tipo de cosas, fue un momento muy difícil para la ciudad. ¿Y eso dentro de la ciudad en qué lo afectó? Que se limitó mucho el desarrollo del campo, que era la fuerza económica de la ciudad. Aquí esto es una vocación, tan es así que hace 20 años importábamos el 20% de los alimentos del campo. Importar, es decir, de todas las regiones del país. Ahorita es solamente el 8% se produce aquí. Ya el campo se acabó. ¿Y cree usted que las problemáticas del orden político y económico afectan la dinámica socioeconómica? Claro, totalmente. Eso nos impide la guerra. La guerra frenó al país. La guerra frenó a la región, la guerra frenó a la ciudad. ¿Y en lo sociocultural? Y en lo sociocultural, pues también, porque se convirtieron músicas de paz, de amistad, como era el vallenato, se han convertido en que se han llenado de champetas y de reggaetón y de un montón de músicas que son como la del otro acordeón.